manejamos por nombres y apellidos. Entonces puede ocurrir que a ese paciente X se tenía que transfundir un concentrado de glóbulos rojos y el personal del banco de sangre confundió y le transfundió otro paquete o le transfundió a otro paciente. Entonces, primer paso, verificar todos los registros, porque se supone que todo el proceso desde la donación de sangre es sumamente verificado, hay una cadena de seguridad, hay un registro, todo lo que se está enviando a los bancos de sangre. Entonces no puede haber una equivocación tan grande a ese nivel. Entonces siempre partimos desde lo más básico, ¿no? Verificamos todos los detalles, si realmente corresponde, no corresponde, si era el paciente, etcétera, etcétera. Posteriormente, tomar en cuenta que hubo un registro previo de los signos vitales donde el paciente no tenía ninguna alteración, porque puede ocurrir si el paciente está con 39 de temperatura antes de la transfusión y nadie avisó y le comenzaron a transfundir. ¿Qué nos garantiza si realmente es una reacción hemolítica aguda o no? No tenemos idea. Por eso es que el control de los signos vitales tiene que ser antes, durante y después de las transfusiones. Se tiene que comunicar posteriormente al servicio transfusional, ¿cierto? Se tiene que además no solo notificar, sino enviar el paquete que ha sido causante de esa reacción para poder notificarlo y poder hacer el seguimiento y una exhaustiva investigación acerca de si cumplió todos los requisitos, si es que no hubo en algún momento dejadez, que lo dejaron a aire ambiente, no lo refrigeraron, no lo conservaron, etcétera, para poder encontrar la causa de esa reacción, ¿cierto? Entonces, importante no desechar, no desesperarnos, hay formas de solucionar y obviamente contrarrestar este efecto. La transfusión masiva ya lo hemos visto, ¿cierto? Creo que eso ha quedado claro. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Eso también ya lo hemos visto, ¿cierto? De preferencia, ORH positivo si es que no es mujer y no está en edad reproductiva, negativo si es que es en edad reproductiva o paciente que está gestando, y el plasma en tipo AB, ¿cierto? Entonces, tomar en cuenta siempre que ustedes indiquen una transfusión, sean ustedes los que supervisen, no dejen solo en manos del personal de enfermería, ya que todas las firmas que van a ir en relación a transfusiones tiene que ir respaldada principalmente por los médicos tratantes. Una vez que se ha empezado a hacer ya estos análisis, la investigación y esta relación de transfusión de 3:1, surgió esta nueva estrategia de reanimación de control de daño, donde no solamente era transfundir 3 paquetes globulares de plasma, sino que ya empezaron con la relación 1:1, es decir, le pongo un paquete globular y le pongo uno de plasma. Esto se dio de que realmente en pacientes de emergencia principalmente ha empezado a haber una mejoría en cuanto a la supervivencia, pero esta supervivencia mejoró aún más con el uso temprano de una unidad de plaquetas adicional a esta relación 1:1. Es más, hay varios trabajos que respaldan justamente y que tiene ya un fundamento en cuanto a un manejo racional del 1:1:1, es decir, plaquetas, plasma y glóbulos rojos antes de las 6 horas de haber iniciado el proceso, el trauma, el incidente, ya que no se ha activado aún la triada mortal, ¿cierto? Entonces, se ha visto una buena supervivencia con una atención súper rápida. Entonces, la transfusión masiva no queda de lado. Este manejo racional que estamos haciendo de pacientes traumáticos también se aplica a las transfusiones masivas, ¿verdad? Les había dicho, no son 10 unidades solo de paquetes globulares, sino todos, plasma y también plaquetas. Entonces, ya se ha visto que hay una muy buena tolerancia con la relación 1:1:1, con una significativa disminución de la mortalidad de los pacientes postraumáticos. ¿Y qué hacemos con los pacientes que no quieren transfusiones sanguíneas? No los vamos a dejar morir, ¿cierto? Una situación crítica son las emergencias, donde sí me ha tocado ver personas que han desistido de esa decisión y han terminado aceptando las transfusiones sanguíneas, pero eso ya en casos graves, ¿no? En pacientes que están críticos y están a punto de fallecer. Pero no ocurre lo mismo en pacientes que acuden a consulta externa. Es más, incluso te amenazan, ¿cierto? Si me transfunde en la cirugía, yo lo voy a demandar. No quiero que me transfunda. Pero es una cirugía grande, es una hemicolectomía donde sabemos que va a sangrar, es una hepatectomía, sé que va a sangrar. Entonces, ¿qué opciones tenemos para estos pacientes? Tenemos la obtención de sangre autóloga, la obtención de sangre mediante hemodilución o la recuperación de células autólogas.
O podemos utilizar algunos suplementos, por ejemplo, la eritropoyetina o los suplementos de hierro. Y al final hablamos un poquito de los sustitutos de matriz. La sangre autóloga consiste en que el mismo paciente dona su propia de sangre. ¿Sí? Buenas noches. Entonces el paciente antes de su cirugía se prepara o se corrigen las anemias, etcétera, etcétera, para que él mismo pueda donar su sangre. Las ventajas: compatibilidad, no hay riesgo de transmisión vírica y se pueden obtener hasta 2 o 3 unidades para reservarlos el día de su cirugía. El paciente es candidato si no tiene infecciones, si no tiene cardiopatías graves y tenga como mínimo el 30% de hematocrit. Desventajas: tiene un costo elevado y de hecho por las donaciones que él mismo ha hecho en el postoperatorio vamos a tener un paciente con anemia, ¿cierto? Pero un paciente vivo firmado. La otra opción es la hemodilución normovolémica aguda. Este tipo de sangre consiste en que el paciente dona su unidad de sangre, pero para poder compensar ese déficit intravascular se le va a ir administrando una solución cristaloide al mismo tiempo. Entonces, esta misma unidad de sangre se va a, más o menos va a filtrar así como en las máquinas de hemodiálisis y va a retornar para poder hacer su retransfusión. Este otro tipo de obtención de sangre, que son a través de las células autólogas, consiste en la recuperación de la sangre que se ha ido aspirando durante las cirugías, que ha tenido un resultado satisfactorio. Sin embargo, les puedo decir que la verdad nunca lo he hecho, no he visto que lo hayan hecho, pero sí hay bibliografías que indican en aquellas cirugías donde obviamente hay mucho sangrado, como las cirugías cardíacas, raquidia, los trasplantes hepáticos, traumas y cirugía vascular, se lava, se aspira la sangre y se va a filtrar, ¿no? Se lava, se filtra y se reinfunde al paciente. Sin embargo, este tipo de obtención de células autólogas tiene más complicaciones, ¿no? Como las embolias aéreas, las coagulopatías y las hemólisis. Entonces, incluso lo veo ya un poquito más infeccioso, ¿no? En todo esto, eso de aspirar y volver a filtrar, pero sin embargo es otra opción. Y las que creo que sí van más y aceptan más son los suplementos. Suplementos de hierro, por ejemplo, que incluso en las pacientes que acaban de dar a luz, que tuvieron sus bebés de manera fisiológica, terminan con anemias clínicas, ¿cierto? Estas pacientes en el postoperatorio, en el puerperio, tienen como esquema el consumo de hierro. Entonces también se puede optar por esta opción cuando tenemos pacientes que no quieren transfusión sanguínea y vamos a decir que tienen ahí su déficit de hierro, entonces se le va a ir administrando para poder corregir, compensar hasta el día de la cirugía, que es otra alternativa. La eritropoyetina es una glucoproteína que también estimula la producción de glóbulos rojos a través de la estimulación en la médula ósea. Generalmente, de manera natural, los riñones sintetizan la eritropoyetina en respuesta a esa hipoxia. Sin embargo, también la tenemos de manera sintética para poder administrar al paciente en caso de aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, pacientes que tengan anemia secundaria a procesos neoplásicos o pacientes con anemia en situaciones críticas, ¿no? Que estén en terapia intensiva y demás. Sin embargo, los efectos adversos del uso de la eritropoyetina es la hipertensión, convulsiones y también accidentes trombóticos. Y finalmente, los sustitutos de los hematíes, que hasta la fecha no hay aún una respuesta positiva para el uso en humanos. Sin embargo, esto de reemplazar los glóbulos rojos tenía que tener un punto principal, un criterio, que era transportar la misma cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina. El valor es de 1,34 ml de oxígeno. Las primeras que se empezaron a realizar fueron las moléculas sintéticas, las porfirinas y los perfluorocarbonos. Estas moléculas sintéticas incluso transportaban más oxígeno, el doble de oxígeno que la hemoglobina, es decir, de 40 a 50 ml de oxígeno por cada 100 ml de solución. Pero ¿cuál fue el problema con estas moléculas sintéticas? Que su vida media era demasiado corta y además que se eliminaban a través de la vía renal, lo que regeneraban los animalitos que hicieron las pruebas, insuficiencias renales. Entonces se empezó a dejar en desuso. Posterior a estas moléculas sintéticas, se empezaron a utilizar las moléculas que tengan dentro de su estructura de su molécula la hemoglobina como tal. Y se obtuvieron dos resultados: estas moléculas con hemoglobina sin estroma conjugado y las polimerizadas. Sin embargo, aún así no ha sido no está todavía indicado en los seres humanos, están todavía en fases de estudio
pero sí se ha visto que tiene mayor tiempo de vida media y también que ya no provocaban esta injuria renal en los pacientes. Entonces, dentro de nuestro alcance, creo yo, está la eritropoyetina, el suplemento de hierro, y vamos a hablar de la primera, ¿no? Que es la autotransfusión, es decir, donar mi propio paquete para mi cirugía preparada, que creo que son las más factibles y accesibles en nuestro medio. ¿Alguna pregunta que tuviéramos como derivada? Muy bien, entramos entonces, este tema también es el parcial, acá va a ser el parcial. Trauma abdominal. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, más que aprender o reconocer, creo que es recordar, ¿cierto? Ustedes ya saben cuáles son las regiones del abdomen y la importancia que tienen, ¿cierto? ¿Cuáles son esas regiones? ¿Cómo está dividido el abdomen? Por cuadrantes o las 9 regiones, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué es importante, chicos, estas regiones? Exacto, principalmente el ubicar los órganos. Si ustedes tienen, por ejemplo, nos llegó en emergencias, no estaba de guardia, me llegó la foto nada más, llega un señor de 75 años con un puñal a nivel hipogástrico. Les voy a mandar la foto al grupo para que vean ese señor. El solo hecho de ver que ese no era puñal, era un cuchillo de cocina. Ese cuchillo de cocina que estaba a nivel hipogástrico, automáticamente yo ya sé qué estructuras pudieron haber sido dañadas, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, ¿en qué pensarían primero en ese paciente? ¿Qué lesión tiene? Hipogástrico. Vejiga, ¿cierto? ¿Qué es lo que había pasado? Este señor tenía o tiene un trastorno psiquiátrico y lamentablemente él fue el que se autolesionó, pero fue tan intensa la lesión que cuando entraron a hacer la laparotomía me indican, los residentes me cuentan de que el cuchillo había llegado hasta el sacro y que había estado tan introducido que tardaron en remover el cuchillo de la parte ósea, que les dificultó bastante, y tuvo la suerte de que solo fue vejiga. Es decir, lograron sacar el cuchillo, pero vean, solo la ubicación hace que incluso aportemos tiempo, ¿cierto? Si no sabemos ni qué está, de seguro que el cirujano general iba a entrar primero, iba a ver la lesión en la vejiga, iba a llamar al urólogo y demás, ¿cierto? Sin embargo, se pudo hacer rápida la intervención porque ya teníamos la sospecha de qué lesión podía haber ocurrido, porque ya identificamos las regiones anatómicas del abdomen, ¿cierto? Entonces, un objetivo es que ustedes recuerden estas regiones anatómicas y sobre todo recuerden qué órganos están localizados en cada una de estas regiones. Reconocer que el paciente tiene riesgo de lesión abdominal y pélvica. Por ejemplo, si el cuchillo hubiera estado en mesogastrio, imagínense, sí, mesogastrio, pero dudo que se hubiera lesionado el intestino delgado. Falso, ¿cierto? Es más que obvio que tiene una lesión abdominal o por algunas lesiones a nivel de la pelvis o la cinemática de trauma, tengo que sospechar de que el paciente tiene alto riesgo de presentar esas lesiones, principalmente basados por el mecanismo de lesión. Identificar a los pacientes que requieren cirugía o intervenciones angiográficas. No podemos perder el tiempo, no podemos tener hallazgos obvios y que sean de indicación quirúrgica y nosotros quedamos con el paciente 3, 4, 5 horas sin hacer nada. Utilizar procedimientos de diagnóstico. Esto es importante porque si bien ustedes o todavía los que no han decidido qué van a hacer, pero van a trabajar como médicos generales, tienen que saber qué exámenes solicitar a un paciente para poder disminuir su morbimortalidad, ¿cierto? No es que va a llegar un paciente con una lesión abdominal y ustedes lo van a mandar a tomografía, resonancias y van a tener el resultado. Muchas veces lo máximo que van a tener es una radiografía o una ecografía para tener la posibilidad de descartar estas lesiones. Y describir el manejo agudo de las lesiones abdominales y pélvicas. Durante nuestra revisión primaria, no se olvide, siempre estabilizamos vía aérea, controlamos la ventilación y luego pasamos a C.
En C, la revisión primaria va a ir específicamente a evaluar la circulación en el paciente, vale decir, signos vitales, datos de hipoperfusión, para poder detectar a tiempo una hemorragia. ¿Y en quiénes vamos a hacer esa evaluación minuciosa? Principalmente en aquellos pacientes que tengan lesiones que abarquen la pared anterior del abdomen. Esa región que se extiende desde el nivel, una línea imaginaria que se extiende entre el nivel de las tetillas hasta la región perineal, si hubiera equimosis, como se puede ver acá en la imagen, moretones, laceraciones o, como se ve en esta imagen, cuerpos extraños, tiene que haber una alta sospecha de que ha habido lesión intraabdominal. ¿Cierto? No podemos dejar de lado este tipo de heridas. Nuestro método de evaluación es importante, partiendo incluso desde el mecanismo de lesión. No es lo mismo atender a un paciente desconociendo qué es lo que pasó, porque no tenemos la idea, la magnitud del daño que tiene ese paciente, versus aquel que nos han dado toda la información necesaria, ¿cierto? Y tenemos siempre esas dos opciones. Tenemos pacientes que han sido recogidos de sus domicilios en estado inconsciente, donde nadie sabe si se cayó de alguna altura, nadie sabe si solo se desmayó, nadie sabe si se golpeó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí prácticamente estamos en C. Tenemos que revisar al paciente y peor aún si el paciente no está consciente, ¿cierto? Pero si tenemos la posibilidad de tener la información, por ejemplo, paciente que les han traído auxiliado por un choque, vamos a decir que él era el peatón y lo atropelló un bus. Ahí que tendríamos que preguntar, ¿qué datos más les interesaría saber? O sea, vienen los de vamos a decir, bomberos o los del SAT, recogen al paciente, lo llevan a su centro de salud, están en emergencia y les dicen fue atropellado por un bus. ¿Qué les gustaría saber de ese paciente? ¿Eso de qué manera, pero dirigido a cómo? Lo impactó lateral, lo impactó de frente, lo impactó y quedó en el mismo sitio, lo impactó o lo inyectó a cierta distancia. ¿Por qué? Porque todos estos detallitos, chicos, me van a reflejar la intensidad del tejido. Es muy diferente que esté pasando el peatón, el bus trató de frenar, lo golpeó, pero ahí trató de frenar. Versus aquellos que seguramente han visto, ¿cierto? Estas motos en las que están, sobre todo en intersecciones donde colisionan y prácticamente sale como un muñeco, ¿cierto? Dando 2 vueltas, 3 vueltas diferentes. El mecanismo, la intensidad de la energía es muy diferente en cada tipo de accidentes y esto es importante. Incluso si el paciente estaba de acompañante del conductor, si tenía puesto o no el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas. Sin embargo, también puede producir otro tipo de lesiones que vamos a ver ahorita en traumas abdominales cerrados. ¿Y cómo descubrimos que puede tener esta lesión? Por solo el hecho de saber que él estaba de pasajero, llevaba el cinturón de seguridad, la cinemática del trauma, y eso que puede haber un desgarro del mesentero, etc. ¿No? O sea, yo ya voy pensando en nuestras posibilidades diagnósticas de acuerdo a los datos de todo ese mecanismo de lesión y la intensidad de la energía. No es lo mismo que el paciente se haya subido a un banquito y se haya caído versus un paciente que se cayó de 10 metros de altura o 5 metros de altura, ¿cierto? Incluso las lesiones asociadas es importante tomar en cuenta cuando hacemos una evaluación. Ya les había dicho, el hecho de que les pregunte la escala de coma de Glasgow en el examen no es para que digan, pero no hemos llevado aún el TEC, ya hemos avanzado y ya les he dicho que hay que evaluar al paciente en integridad, ¿cierto? Este mismo accidentado, colisionado, choques, etcétera, puede tener también un trauma craneoencefálico. Entonces, todo el mecanismo de lesión es importante para determinar en nuestra evaluación qué tipo de lesiones ha tenido este paciente. La localización de igual manera. El solo hecho de tener una equimosis en el tórax izquierdo o en el hipocondrio izquierdo, ¿qué les hace sospechar? Vamos a decir que el paciente viene, se está sujetando, apenas caminando en el hipocondrio izquierdo. Lesión esplénica, ¿cierto? Vamos a suponer que tiene el hematoma, equimosis o un cuerpo extraño en el hipocondrio derecho. Hígado, ¿cierto? Vamos a suponer que viene agarrándose en la parte del pigar, que les dice que
sufrió una cornada por el toro, estómago, ¿cierto? Entonces ya vamos deduciendo qué posibles lesiones abdominales tiene por la localización de las heridas o la misma manifestación del paciente. Y otro dato importante es el estado hemodinámico. Si el paciente está estable hemodinámicamente, con buena presión, no está taquicárdico, en nuestra evaluación ya tenemos concentrado de que no hay nada grave por el anemia. Me da opción a poder hacer más exámenes complementarios porque está hemodinámicamente estable. Pero si el estado hemodinámico del paciente es inestable, o hay que buscar problemas de hemorragia, hacer una buena evaluación y ver las posibilidades diagnósticas de acuerdo a la localización de esas lesiones. ¿Cómo está delimitado la parte abdominal para que nosotros tengamos sospecha del diagnóstico? Tenemos una parte anterior, tenemos una región tóraco-abdominal, tenemos una región que es el flanco y tenemos el dorso. La parte anterior del abdomen está limitado por una línea que pasa por debajo de los bordes costales, limitado anteriormente por la línea axilar, lateralmente, perdón, por la línea axilar anterior, y en la parte inferior por los ligamentos inguinales. La parte que se conoce como la región tóraco-abdominal está limitada por el nivel de las tetillas, lateralmente también por las líneas axilares anteriores e inferiormente por la línea que atraviesa el reborde costal. ¿Por qué hablamos de una región tóraco-abdominal? Porque durante la expiración el contenido abdominal puede llegar a ascender hasta el cuarto espacio intercostal. Entonces hay posibilidad de lesiones abdominales en esta región. La región de los flancos está limitada entre lo que es la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, las crestas ilíacas y también el reborde costal en la parte superior. La región del dorso, limitado por el borde inferior de las escápulas, lateralmente por las líneas axilares posteriores e inferiormente por las crestas ilíacas. El espacio que está comprendido entre el dorso y el flanco están recubriendo el espacio retroperitoneal. Este espacio retroperitoneal, pues había dicho que contiene órganos que son bastante más difíciles de detectar si son lesionados, porque no son preperitoneales, no nos van a dar datos de limitación temprana. Sin embargo, hay que darnos cuenta de que posiblemente tiene por la cinemática de trauma. Por ejemplo, se cayó el paciente de 10 metros de altura impactando la región lumbar. Pacientes que vienen con cuerpos extraños en la región dorsal. Pacientes que vienen con hematomas en la región lumbar, en la región dorsal, etc. Nos tienen que hacer sospechar de que puede haber lesiones de retroperitoneales. ¿Y qué órganos están en el retroperitoneo? Ustedes pueden ver acá. Vamos a tener nuestra reflexión peritoneal, minepa, esta lirita, de cadena modelada. La vejiga, en el caso de las mujeres, órganos reproductores, recto, en esta otra vamos a ver transversal esta parte, y viene el peritoneo. Entonces, ¿qué está detrás? Páncreas, riñones, los riñones son los uréteres, y por ahí vemos la vejiga. ¿Qué más? ¿Qué son estos? Aorta y vena cava, de grandes vasos. ¿Qué son estos? Colon, pero ¿cómo? Es la parte posterior del colon ascendente y descendente. No es de transverso, el transverso es totalmente intraperitoneal. En cambio, el colon ascendente y el descendente son fijos hacia la parte posterior al peritoneo. Están recubiertos por una fascia que se conoce como la fascia de Tolkien. Esa cara posterior del colon ascendente y descendente son retroperitoneales, al igual que la primera y segunda porción del duodeno. ¿Cierto? Muy bien. En cuanto a la clasificación, es importante reconocer si es un trauma abdominal cerrado o un trauma abdominal penetrante, porque la conducta es diferente en ambos casos. En el caso de un trauma abdominal penetrante, la indicación es laparotomía. Sí o sí, no podemos dejar de manera expectante un trauma abdominal penetrante. ¿Por qué? Primero, porque si entró el cuchillo y provocó una pequeña lesión puntiforme a nivel intestinal y el paciente inicialmente no tiene datos de irritación peritoneal, no podemos dejarlo bajo observación, ¿cierto? Porque esa heridita va a comenzar a abrirse cada vez más, va a perforarse, va a salir contenido intestinal, etc.
Entonces, así sea 1 milímetro la disrupción del peritoneo, este paciente va a la laparotomía. ¿Qué hacemos en la laparotomía? Abrimos el abdomen, sacamos todas las asas intestinales y revisamos. Cara anterior, cara posterior, borde mesentérico, antimesentérico, milímetro por milímetro. Es la parte más difícil, porque si no sacamos esto y pasó una lesión inadvertida a nivel intestinal, tengan por seguro que este señor se va a complicar con fístulas y puede llegar incluso a fallecer. Es súper complicado, no es tan fácil. Puede que ha tenido tanta suerte, porque se han tocado 2 jóvenes, también autolesiones, donde el cuchillo cayó en el mesentérico. Y nos dimos cuenta porque había un hematoma justo al medio de su meso. Y luego revisando el intestino, todo limpio, todo bien. Obviamente terminaron con su mega incisión, pero evolucionaron de manera satisfactoria. Entonces, trauma abdominal penetrante, tiene que hacerse laparotomía. 2. Concepto de un trauma abdominal penetrante. Tiene que haber disrupción del peritoneo. Si el peritoneo está indemne, no es trauma abdominal penetrante. Ojo con eso. El trauma abdominal cerrado, sin embargo, vamos a tener 2 opciones para su tratamiento. 1. Si el paciente no tiene estas heridas abiertas, es decir, solo son contusiones, laceraciones, equimosis, etc., pero no hay datos de irritación peritoneal, el paciente está hemodinámicamente estable, pese a que los exámenes complementarios dicen hay escaso líquido libre en cavidad, este paciente puede ir a observación. Lo internamos y lo vamos a ir evaluando de manera periódica, y ante el mínimo signo de shock o ante el mínimo signo de irritación peritoneal, se convierte en indicación quirúrgica. Hay que laparotomizar al paciente. Y la otra opción es que aunque no esté con un trauma penetrante, pero toco ese abdomen y el paciente grita, o cuando estoy evaluando el abdomen está tan duro, rígido como una mesa, ya es de indicación quirúrgica. Entonces vamos a tener 2 opciones para el manejo de los traumas abdominales cerrados de acuerdo a la presencia o ausencia de datos de irritación peritoneal. En cambio, el penetrante es sí o sí quirúrgico. El caso del trauma abdominal cerrado, el órgano que se va a ver más afectado es el vaso, en un 40-55%. Seguido del hígado en un 35-45%, tenemos asas de intestino delgado y mesenterio en un 5-10% y un 15% la posibilidad de los hematomas retroperitoneales. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión en traumas abdominales cerrados? Una que es el impacto directo, que ya hemos visto varias que están asociadas incluso al trauma torácico, los taponamientos, perforaciones diafragmáticas, perforaciones de vísceras huecas y demás, ¿no? Que son por compresión. Por ejemplo, en una ocasión nos llegó un paciente que estaba reparando, creo que era instructor de uno de estos centros de automotriz y no sé qué, que dice que la gata del vehículo se dio y lamentablemente la camioneta cayó sobre él. Entonces vino a emergencia, el dolor que tenía era principalmente a nivel torácico, entonces había que descartar un posible neumotórax o incluso un trauma hepático, ¿cierto? Por el peso mismo del vehículo. Se descartó todo y bueno, corrió con la suerte de no tener ni siquiera fracturas este señor. Evidentemente tuvo el dolor, pero una de las posibilidades para desarrollar traumas abdominales cerrados o tórax abdominales cerrados es el impacto directo. El otro tipo es que les decía, ¿no? Incluso el hecho de usar el cinturón de seguridad puede provocar lesiones por cizallamiento. ¿Qué es lo que ocurre? El hecho de tener el cinturón de seguridad hace que se fijen en puntos específicos, ¿cierto? El intestino delgado tiene un meso que es fijo en la parte central, sin embargo las asas de intestino delgado son móviles. Cuando un vehículo impacta o llega a tener un proceso de aceleración y desaceleración brusco, ¿qué es lo que ocurre? Por el cinturón de seguridad queda fijo el punto del mesenterio, pero las asas de intestino delgado todavía tienen ese movimiento, ¿cierto? De anterior, posterior, y eso es lo que genera esos desgarros que pueden ver ustedes acá en el mesenterio y obviamente
provoca secundariamente las hemorragias e isquemia, si es que hay un compromiso de la irrigación. El otro mecanismo de lesión es el de aceleración y desaceleración. Esto cuando el paciente cae de cierto tipo de altura, donde los órganos que se van a ver lesionados son aquellos que tienen puntos de fijación, es decir, los ligamentos que los dejan en su sitio específico. Por ejemplo, el hígado tiene un ligamento que lo fija, ¿cierto? Los ligamentos triangulares, coronarios, el ligamento falciforme, redondo, etcétera, que lo va a tener en su ubicación normal. Sin embargo, al estar sufriendo una caída, hay una velocidad a la que va a caer o descender también el hígado, y esa detención brusca va a hacer que el peso del hígado continúe, pero los ligamentos lo van a traccionar, entonces van a provocar desgarro de esas vísceras, principalmente del hígado, del vaso y también del estómago. Son los tres mecanismos de lesión. En el caso de los traumas abdominales penetrantes, la frecuencia de afección de los órganos varía de acuerdo al agente causal. Por ejemplo, las lesiones por arma blanca, el 40% pueden llegar a provocar lesión a nivel hepático, 30% a nivel del intestino delgado, 20% a nivel del diafragma y un 15% a nivel del colon. Sin embargo, las heridas por proyectil de arma de fuego son peores que las de arma blanca. ¿Por qué? Porque no solo es el daño por el orificio de entrada, sino también la trayectoria que va a seguir la bala dentro del abdomen, es decir, cuántos órganos más está lesionándose al transcurrir o al dirigirse o al hacer esta trayectoria la bala hasta salir del cuerpo, si es que sale, porque si no sale también puede provocar la ruptura de este artefacto en varios fragmentos, lo que va a ocasionar otras lesiones también a nivel intraabdominal. Y tomar en cuenta también, obviamente, la distancia a la que se le ha disparado a ese paciente. Las lesiones, un 50% más probabilidad de daño a nivel de intestino delgado, porque es toda una maraña, ¿cierto? Es el órgano que está ocupando más espacio en la parte central principalmente. 40% a nivel del colon, 30% a nivel hepático y un 25% a nivel de estructuras vasculares. Obviamente estamos hablando de comparación con una sola herida por arma blanca, no es lo mismo aquellos que lamentablemente se ha escuchado, ¿no? 15, 20 puñaladas que les da, que obviamente hay mayor daño y de distintos órganos. Y vamos a tener un tercer mecanismo de lesión, que son los traumas por explosión. Básicamente estos traumas por explosión es una combinación del trauma abdominal penetrante y del trauma abdominal cerrado, ¿cierto? El cerrado principalmente por las ondas expansivas que van a producir lesiones contusas, y el trauma penetrante principalmente por la expulsión de los fragmentos resultantes de estos artefactos explosivos. Los conocemos incluso como las esquirlas, creo, ¿no? ¿Le llaman? Donde pueden provocar traumas torácicos penetrantes o también traumas abdominales penetrantes. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Principalmente identificar que hay una lesión abdominal o hay una lesión pélvica para descartar que el paciente esté entrando en un shock hipovolémico, que puede ser la causa de una hipotensión. ¿Y cómo vamos a hacer esta evaluación? ¿Cómo vamos a detectar estas posibilidades hemorrágicas en la parte abdominal y pélvica? Siguiendo los pasos semiológicos: inspección, auscultación, percusión y palpación. Y una buena evaluación, el examen físico principalmente a nivel de la pelvis, a nivel del perine, nos van a dar datos importantes de posibles fracturas, y que ya hemos visto son las pérdidas hemáticas son cuantiosas, principalmente en huesos largos y pelvis, ¿cierto? ¿Cuándo sospecho que hay lesión de pelvis? Cuando tenemos equimosis a nivel perineal, cuando tenemos restos hemáticos a nivel de la uretra, que generalmente se asocia también a estas fracturas pélvicas. Equimosis en la región glútea. Todos estos datos nos van a orientar a descartar o confirmar una posible lesión a nivel de pelvis. El hecho de hacer un examen físico súper detallado, especialmente en esa región, es importante para descartar hemorragias internas. Por ejemplo, si yo hago un tacto rectal y el esfínter está normotónico, incluso puedo descartar traumas raquimedulares bajos, ¿cierto? O si al tacto rectal veo un buen tonismo pero hay sangre, puedo sospechar de que ha habido una lesión a nivel de órgano intraabdominal. El tacto vaginal también me permite descartar disrupciones a nivel de la vagina, pero al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que
hay mujeres en edad reproductiva que pueden usar dispositivos, por ejemplo, como los tampones, donde hay que retirarlos cuando se está haciendo ese examen físico. ¿Por qué? Si este paciente, además de tener un trauma abdominal, tiene un trauma craneoencefálico y no ha despertado, está inconsciente, tuvieron que intubarla y va a pasar a salas de terapia intensiva, y ustedes no hicieron un tacto vaginal, no descartaron esta posibilidad, la paciente en los días posteriores, ¿qué es lo que nos va a desarrollar? Un shock de tipo séptico, ¿cierto? Entonces, importantísimo hacer esa evaluación, y siempre les recalco, chicos, cada año les recalco, y los que han sido mis alumnos también alguna vez tal vez les he dicho, cuando entren a ver una paciente, no solo para un examen vaginal, sino también para colocación de una sonda Foley o realizar una curación, especialmente los hombres deben ir acompañados de un personal de enfermería, mejor si es mujer, o pedir a alguna colega suyas que los acompañe, porque hay muchas demandas y demás, y obviamente una situación un poquito más delicada con esa región. Así que cuando lleguen al internado, ojo con eso, por favor, los varones, siempre en compañía de una mujer, hacer ese tipo de revisiones. En el examen físico, la inspección, ya hemos visto en la primera diapositiva lo importante que es identificar equimosis, laceraciones, cuerpos extraños, algún dato que nos oriente a posibles lesiones abdominales e incluso lesiones a nivel óseo. El siguiente paso es la auscultación. La auscultación no se debe hacer después de hacer una palpación o percusión porque alteramos los ruidos hidroaéreos. Entonces, una auscultación directa nos permite descartar o confirmar que los ruidos hidroaéreos están presentes. Si están presentes, podemos saber si están hipoactivos, normoactivos o hiperactivos. En el caso de la percusión, de hecho, si el paciente tiene algún dato de rebote cuando ustedes estén percutiendo, ya no es necesario pasar a la palpación. Porque si no soporta la percusión y hay rebote, entonces, ojo, no es necesario palparlo y ese paciente, ya es indicación quirúrgica, ¿cierto? Y en la palpación, chicos, aunque parece fácil, nos encontramos con una situación difícil que es la resistencia voluntaria del paciente. El mismo paciente hace una defensa muscular que básicamente nos confunde en los hallazgos. Una vez los internos, o los, no sé si eran internos estudiantes, no recuerdo, me dice, ese paciente doctor está grave porque tiene un abdomen hinchado. Evidentemente, fuimos a verlo y el paciente apenas lo queríamos tocar y hacía fuerza, ¿no? Y su abdomen duro, no podíamos ni deprimir. Dos trucos cuando hagan evaluación de abdomen: distraigan al paciente. Cuando estén palpando el abdomen, cuando ya han pasado esta parte, pregúntenle lo que sea. ¿Desde cuándo usted está con esta molestia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Etcétera, ¿no? Y el paciente ya no puede hacer esa resistencia continua para confundirles de que hay una resistencia muscular. Y dos, pedir que el paciente flexione las extremidades. Si flexiona las piernas, igual es un poco más difícil que él contraiga el abdomen para simular que el paciente está con datos de irritación peritoneal. Porque de hecho hay muchos que tienen un dolor leve y le están tocando, y seguramente los alumnos van a tocar, pueden decirme si es verdad o no, están tocando y dicen ay, 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 y luego ya les distrae, supuestamente terminaste el examen, les vas preguntando y vuelves a repasar y ya no hay un ay, ¿no? Entonces es importante, chicos, la distracción en la toma. No es tan sencillo, pero ya con la práctica ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, una vez que hemos hecho todos los pasos semiológicos y estamos confirmando, descartando un cuadro agudo, es importante las colocaciones de los catéteres. ¿Por qué? Especialmente el trauma. Muchos de los traumas son secundarios a intoxicaciones alcohólicas, ¿no? Estaba conduciendo borrachito, o lo atropellaron borrachito, o una pelea entre amigos mientras compartían bebidas alcohólicas. Es decir, es muy frecuente que lleguen heridas por arma blanca, por proyectil de arma de fuego, o accidentes automovilísticos en estado de ebriedad. Y el primer riesgo de complicación que vamos a tener en estos pacientes es la broncoaspiración. Entonces tenemos que instaurar rápidamente nuestra sonda nasogástrica. Esto va a permitir, uno, que nos evitemos broncoaspiración en el paciente, dos, alivia la dilatación gástrica y obviamente descomprime el estómago, ¿no? Porque incluso cualquier accidentado no está con horas de ayuno. Normalmente puede pasar cualquier situación después de almorzar, cenar, etc. Entonces, importante poner las otras horas. El caso del cateterismo vesical ya lo habíamos comentado, ¿cierto?
especialmente ante la sospecha de hematomas peritoneales, el hecho de obtener una hematuria macroscópica, una hematuria microscópica, el control de la diuresis, la administración de líquidos electrolíticos para cuantificar, es decir, una sonda vesical debe ser instaurada en pacientes con trauma. Excepto en quienes, en aquellos pacientes donde tenemos alta sospecha de lesión uretral o fractura pélvica. ¿Cómo vamos a ver esto? Hematoma microscópico de fimosis perineal o restos hemáticos a nivel de la uretra. En estos casos no se debe colocar una sonda vesical. Tenemos que realizar primero un estudio contrastado, que es el programa retrógrado, para descartar esa posibilidad. Me dirán, pero ¿y qué hacemos si no podemos poner una sonda? Se hace una punción suprapúbica para aliviar la retención urinaria. En aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, tenemos que descartar la hemorragia intraabdominal. Para descartar una hemorragia intraabdominal, se puede realizar el ECOFAST o el lavado peritoneal diagnóstico. Les había dicho que este incluso ya está medio en desuso. Pero si se va a hacer un ECOFAST, que es ecografía focalizada en trauma, es siempre y cuando haya un ecógrafo portátil. No por ser ECOFAST, tengo que llevar al paciente de aquí a un pasillo, ¿no? Que tenemos, pueden hacer. No, jamás. Paciente inestable, jamás se debe trasladar al paciente a ninguna, ni a radiografía, ¿ya? O un eso. Solo si es portátil, podríamos hacer el ECOFAST. Y de hecho, el lavado peritoneal diagnóstico, ya les había dicho que se hace en una sala de hemorragia, ¿cierto? ¿Qué estudios tenemos para realizar en pacientes que estén hemodinámicamente estables? Uno de estos es la radiografía. Si el paciente está estable, para poder descartar hemotórax, neumotórax, fracturas diafragmáticas, o en este caso, perforación de víscera hueca con la presencia de aire subdiafragmático o uso de llover, tengo que pedir una radiografía en bipedestación. El paciente esté de pie para ver el nivel del agua. ¿Qué pasa si el paciente no puede caminar? Tendré que pedir una proyección de cúbito lateral para ver la parte superior, la acumulación de este aire, que se va a ver en esta porción. En ECOFAST ya hemos hablado de las 4 ventanas, ¿cierto? La ventana epigástica para descartar razonamiento cardíaco, la ventana derecha, hepato-renal, o también conocida como fosa de Morrison, y el lado izquierdo, la fosa espleno-renal, y finalmente hipogacho, ¿cierto? Aquí tenemos la hepato-renal, tenemos esta, donde estamos con las puntas blancas, una línea negrita, ¿cierto? Un líquido libre de cavidad. Aquí también podemos ver líquido libre de cavidad y en el fondo del saco de ductos. Esto se ve más oscuro igual como líquido porque es la vejiga, el útero, y este contenido acá es líquido libre en el fondo del saco de ductos. Las ventajas del ECOFAST determina que entremos a operar de manera oportuna, entrando, porque hay líquido libre en cavidad. Es un procedimiento no invasivo, podemos repetir las veces que queramos porque no genera ningún malestar en el paciente y no requiere el transporte a otra área para realizar este estudio. Desventajas: operador dependiente. Justamente hasta ayer reclamaba eso porque ya operé 2 pacientes con reportes ecográficos de vesículas normales, paredes delgadas, sin líquido perivesicular, pero la clínica del paciente era mandatoria. Es más, la paciente que operé el día de ayer vino con un dolor en el hipocondrio derecho, tuvimos que hacerle hasta tomografía, porque la tomografía decía que todo estaba normal, que no era una vesícula, y la tomografía nos reporta que había líquido periaperiorrenal, con estriación de grasa y datos de proceso inflamatorio appendicular. ¿Quién le hace caso? ¿La ecografía o la tomografía? Tomografía, ¿cierto? Cuando revisé a la paciente palpaba una masa en el hipocondrio derecho. Y sí había un rumbe, pero palpaba una masa enorme en el hipocondrio derecho. Tenía multi positivo y tenía hepatoperfusión positivo. En esta paciente decidí hacer una laparoscopía diagnóstica, ingreso con electroca para ver si realmente era la vesícula o el apéndice, y era la vesícula. Una vesícula plastronada, el epiplón, hasta el intestino, hasta el colon transverso estaba pegado en el plastrón. Verifico fosa ilíaca derecha y evidentemente todo el líquido que había estado saliendo por permeación en la pus, secreción purulenta, se fue por la corredera paritocólica derecha
y se alojó a nivel de la apéndice del lado derecho. Entonces, sí, la tomografía tenía razón porque había líquido y demás, pero el apéndice era delgadito y blanquito, menos de 3 milímetros incluso. Entonces, muchas veces, chicos, los estudios, si bien son recomendados y demás, la clínica es mandatoria. No hay donde perderse. Clínica imprescindible en cualquier tipo de caso. Y más con eso, las ecografías son alrededor de libres. Puede haber ecografistas tan buenos que sí van a darte los hallazgos tal cual, como van a ver también aquellos que no van a ver cálculos de huesos. Y hoy en día me he dado cuenta, por ejemplo, que se van por hospitales públicos, especialmente hay un montón de ecografistas que no son especialistas, que no han hecho imagenología como tal, sino que han hecho un turno, se compraron su portátil y empezaron a hacer. Y les digo esto porque me llegan las ecografías muy mal hechas, realmente muy deficientes. Entonces, una desventaja de las ecografías, no solo de Ecopaz, es operador de tema. Se distorsiona por el gas intestinal. Esto sí es un inconveniente, porque como les digo, los que se accidentan no están en ayuno. Entonces, sí, la interposición de gas perjudica la visualización de los temas. Puede no identificar las lesiones del diafragma, intestino o páncreas. Es peor si son lesiones cruciformes, ¿no? No nos va a decir así perforación en el intestino. No evalúa estructuras retroperitoneales o puede haber sangre en el riñón, pero el Ecopaz no evalúa esa ventana, entonces no se puede descartar de no descarta estructuras o perforaciones de vísceras huecas. Y el hecho de que el paciente sea o tenga obesidad mórbida, tenga edemas, anasalca, etcétera, también dificulta la visualización. ¿En quiénes está indicado hacer un Ecopaz? Pacientes que estén hemodinámicamente inestables con un trauma cerrado. O pacientes que tienen un trauma abdominal penetrante, pero que no tengan indicación de una laparotomía inmediata. Por ejemplo, si el paciente tiene un cuchillo clavado en el abdomen, ¿necesito hacer un Ecopaz? No tiene indicación de laparotomía inmediata, o sea, ya súbalo al quirófano. ¿De qué me va a servir hacer un Ecopaz a un paciente con esta característica? Un paciente que fue baleado, ¿le voy a estar haciendo un Ecopaz? No, porque ya tenía una herida, sé que la lesión no lo van a pensar así. Pero vamos a suponer, este paciente viene y dice, vino mi suegra, mi esposa, y me puso un punzón, sacó y metió del abdomen. ¿Qué sentido que entra? Por revistas, sí, aparentemente penetrante, pero no hay datos de irritación, pero no tiene indicación de la laparotomía inmediata. ¿Puedo hacerle? Puedo hacer un Ecopaz mientras hago el resto de los exámenes. Sí, a eso se refiere esta indicación. El lavado peritoneal diagnóstico. Ventajas. También determina la cirugía temprana, porque si aspiré contenido hemático, si aspiré contenido intestinal, es indicación quirúrgica. Se realiza rápidamente, puede detectar lesiones intestinales, sí, si es que ya hay contenido libre en cavidad, y tampoco requiere transporte en la determinación. Desventajas. Es un procedimiento invasivo. Pueden haber lesiones por el mismo procedimiento, porque el hecho de ser una incisión ahí, más aún si tiene adherencia, luego puede hacer que perfore recién el intestino o algo que esté pegado, ¿no? Va a requerir una descompresión gástrica y urinaria antes del procedimiento. No puedo repetirlo. Interfiere con la tracopaz posterior, es decir, si yo decidí primero hacer la peritoneal diagnóstico y luego quiero hacer un Ecopaz, de hecho, hasta en la tomografía me va a salir que hay aire en cavidad, ¿cierto? Entonces perjudica en los aires. Tiene baja especificidad y tampoco le deja un segundo diálogo. En cuanto a sus indicaciones, la misma que el Ecopaz. Lavado peritoneal diagnóstico puede no realizarse o considerarse no realizar en pacientes con cirugías previas, pacientes con obesidad mórbida o trastornos de coagulación o algún trastorno a nivel hepático. Ya hemos visto cuáles son esas causas, ¿cierto? Y una vez que obtenemos la muestra por activación de través de catéter, tiene que el lavado peritoneal diagnóstico va a ser positivo si hay más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, o ha dado positivo a la tinción de Gram, a fibra alimentaria, obviamente por alteración del contenido intestinal, o tinción Gram positivo a bacterias. La tomografía, ventajas, muchas, enormes, más aún si hacemos tomografía contrastada. Las tomografías simples tienen este inconveniente que les dije, no tienen una buena especificidad, pero sí te dicen, hay líquido mental, pero si es contrastada, mucho más específica para detectar qué órgano ha sido lesionado.
Es no invasivo, es repetible, sin embargo, vamos a ver algunos desventajas, ¿no? Además, visualiza estructuras retroperitoneales, partes blandas, tejidos óseos y visualiza aire libre. Por ejemplo, cuando un paciente tuvo una caída de un tercer piso, imagínense la gravedad, no podemos decir, hagan tomografía de cráneo y luego lo vamos a llevar a radiografía ya para ver la columna. Es más, podemos hacerle un barrido tomográfico de todo, tomografía de cráneo, tomografía cervical, tomografía de tórax, abdomen, incluso pelvis. ¿Por qué? Porque me ayuda a hacer una visualización y hasta reconstrucción en 3D de estructuras óseas. Desventajas: el costo, ¿cierto? No es tan barato, toma más tiempo, la radiación a la que se expone el paciente, y si es necesario el contraste, no podemos hacerlo en pacientes que tengan alergia o que tengan un problema a nivel renal. Puede fallar también en la identificación de lesiones diafragmáticas, en algunas lesiones cruciformes intestinales o de páncreas, y requiere el transporte del paciente a otra área, ¿cierto? Entonces, no podemos hacer en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿En quiénes podemos hacer una tomografía? Pacientes hemodinámicamente normales, ya sean traumas cerrados o penetrantes, pero que estén estables. Traumas penetrantes, sobre todo a nivel retroperitoneal, para poder descartar una laparotomía inmediata, ¿no? Entonces, una tomografía simple nos ayuda a visualizar todo, parte cráneo, en este caso tejido muscular, vamos a poder ver la parte ósea, la columna por segmentos, los riñones, asas del intestino delgado, vamos a poder ver a nivel hepático, y esta imagen, ¿no? Que es aire, o bueno, líquido libre cardíaco. Una hemorragia que posiblemente, si hacemos una contrastada, aquí se puede ver la laceración a nivel del hígado, es decir, son mucho más específicos. Y vean la maravilla que es la laparoscopía, ¿cierto? Por eso decía, lavado peritoneal diagnóstico, meter un catéter a ciegas no tiene mucho sentido. En cambio, hacer una laparoscopía diagnóstica me va a permitir ingresar con una cámara, poder levantar las estructuras, ver cuándo destaco de dudas para ver si hay sangre, si hay contenido intestinal. Por ejemplo, esto es lo que hicimos con este paciente. Tuvimos que levantar toda la parte del colon ascendente en esta parte, levantamos las trompitas, el útero, verificamos el vaso y sí había secreción purulenta, pero no proveniente de la fetus, era la vesícula. De esa manera la paciente se salvó de varias incisiones. Localizamos el sitio de la lesión, colocamos los trópares para hacer una colecistectomía y solucionamos el cuadro. Lo mismo ocurre el trauma. Si es un trauma hepático, si es perforación de una víscera, por la laparoscopía igual se puede solucionar esos inconvenientes, ¿no? Sin necesidad de volver a cerrar en el caso del lavado peritoneal. Hay otros estudios que también se pueden realizar contrastados, sobre todo para la evaluación de vías urinarias, ¿no? La uretrografía, los histogramas, histografía por tomografía y las pielografías intravenosas. La evaluación de las lesiones penetrantes específicas por arma blanca, primero siempre el examen físico seriado, podemos optar por ECOFAST, lavado peritoneal diagnóstico, laparoscopia diagnóstica o las tomografías computarizadas. ¿Cuándo es indicación de la laparotomía? Anormalidad hemodinámica. Si el paciente les llega con un trauma y hay datos de irritación peritoneal y está con una presión de 80-40, no le van a hacer tomografías, ecografías, ¿cierto? Es una laparotomía. Herida por arma de fuego, que tiene evidencia de haber entrado al abdomen. ¿Creen que ha tenido tanta suerte que no se ha lesionado algo? Imposible. Laparotomía. Paciente con datos de irritación peritoneal, laparotomía. Signos de penetración peritoneal, de visceración. En este caso, la primera imagen que les mostré. En una ocasión llegó un señor a las 6 de la mañana sujetando sus asas de intestino, porque al llevar a su vaca al campo, tuvo lo corneó, no sé cómo se dice, una cornada de toro y levantó el cuernito hasta y le desgarró el abdomen y el intestino estaba saliéndose, entonces él llegó así, agarrándose las asas de intestino. Vamos a hacerle algún examen seriado o algo. No, la laparotomía, entonces hay indicaciones directas, no es necesidad de perder el tiempo. El aire libre, aire retroperitoneal, lo que ustedes también es indicación de la laparotomía. Estos temas creo que ya lo llevan más a fondo porque es muy largo llevarlo en quinto. Sin embargo, las lesiones que se van a producir a nivel abdominal son tratamientos específicos, ¿cierto?
tanto en las lesiones diafragmáticas, que ya lo vemos en todas, que se el sellado del diafragma, las lesiones duodenales, que pueden ser exclusiones duodenales principalmente, duodenostomías, las lesiones pancreáticas igual, ver qué magnitud es el daño y hacer hasta las cirugías de Whipple, ¿no?, para hacer exclusiones. Las lesiones urogenitales, generalmente la vejiga es noble, como la de este señor que se señaló. Suturamos la vejiga, doble plano, dejamos sonda vesical 2 semanas y sello. Lo mismo ocurre en el caso del estómago. El estómago también es un órgano muy noble. Lo que suturamos cicatriza y súper bien. Es más, después de la sutura hacemos un parche de grafia que llamamos, pegamos el epicón en el área donde se ha hecho la grafia, se sutura, queda ahí sellado. También evoluciona muy bien. ¿Cuáles son los problemas? Las lesiones duodenales, las lesiones a nivel del vaso, las lesiones a nivel del riñón son las más difíciles de tratar. Porque si fuera incluso colon, hacemos una ostomía, sacamos el colon a un lado hasta poder controlar cuadros sépticos y bueno, las otras lesiones que pueda tener. Otro detalle importante, por eso es que les pongo acá la foto, es que si un paciente les llega aún con el arma el objeto que ha causado la lesión, no lo saquen en el momento. Ustedes pueden ver en esta laparotomía, tuvo tanta suerte de que no lesionó nada. No hay sangre, no hay salida de contenido intestinal, no hay absolutamente nada. ¿Se imaginan que lo hubiesen sacado? Ahí sí, recién hubieran provocado lesión. Entonces, se laparotomiza al paciente y recién, bajo visión directa, se extrae el objeto. Y finalmente las fracturas pélvicas. Esto principalmente por la pérdida hemática cuantiosa que presentan en el paciente. Si es trópico volémico, que obviamente va a llevar a una alta mortalidad. Estas lesiones se asocian principalmente por una lesión directa de los vasos de las arterias ilíacas y también por alteración del complejo ligamentoso óseo posterior que comprende al ligamento sacroiliaco, al sacro espinoso, al sacro tuberoso y el piso pélvico fibroso. Entonces, ¿qué lesiones pueden ocurrir? Fracturas sacras, sacroiliacas o las dislocaciones a nivel sacro. Los 3 tipos de fracturas que pueden tener la pelvis va a ser de acuerdo al mecanismo de lesión. Tenemos esta que es el mecanismo de compresión anteroposterior, que también se la conoce como libro abierto, ¿no? Porque acá lo que va a ocurrir va a ser una rotación externa, va a haber una separación de la cintura del pubis, lo cual va a provocar un compromiso de todo el complejo ligamentoso posterior y también la alteración o la lesión de las ramas de la arteria ilíaca interna. Esta es la que se asocia a mayor mortalidad por hemorragia. Luego tenemos, que es la más frecuente en un 60-70%, las compresiones laterales. A diferencia de esta que genera una rotación externa, aquí va a haber una rotación interna, va a girar hacia adentro y lo que se va a lesionar son principalmente vías urinarias, ¿no?, vejiga y uretra. Y la otra, que es la vertical por cizallamiento, en un 5 o 15% van a provocar lesiones a nivel del ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Estas dos son las que son menos mortales, pero esta sí es más grave. Es por eso que las fracturas pélvicas, si bien las reconocemos de los reumatólogos, pero si las reconozco, es importante el paso de fijación pélvica. La fijación pélvica es el manejo inicial del shock hipovolémico. No necesitan ajustarse, no necesitan salir rápido dentro del quirófano del paciente, porque solo poder escapar aquí por ya salva la vida del paciente. Solo tomar en cuenta de que la faja no se pone a nivel de las espinas ilíacas, sino que poner a la altura de los trocánteros, ¿no? Si no tienen faja, podemos poner una sábana. Y esta es la diferencia. Vean, esta es una fractura por compresión anteroposterior de una separación de la sínfisis, el antes y el después de la faja pélvica. Entonces reduce de manera considerable, estabilizamos a ese paciente para poder trasladar. Y finalmente su manejo es específicamente eso, inmovilizador pélvico, y también tenemos que descartar si hay una hemorragia intraperitoneal. Si hay datos de hemorragia intraperitoneal, hacemos también laparotomía y un empaquetamiento. Ponemos compresas donde está sangrando para poder estabilizar al paciente y posteriormente se hará la interconsulta con el traumatólogo ortopedista para hacer la aplicación interna de su fractura, ¿no?, la colocación de placas corresponde. Y si no hay sangrado intraperitoneal, si tenemos sospecha o queremos descartar lesiones a nivel de las ramas ilíacas, podemos hacer artrografías, ¿sí?, para simplemente descartar. Muy bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta?
Se han dormido, ¿no? He visto varias que a veces caen, se están Ah, verdad. Pero Ya has avanzado, Peña. Oye, esta sandía. ¿qué? ahí atrás, como 3 o 4 No, es destrozadas. Hace el día muy bien. Has avanzado, Peña. Solo estoy leyendo, no estoy estudiando bien. Es que tengo bien rígido. No entiendo sus Yo, oye, tenemos examen, no sé, ¿Qué? tenemos examen pasado. Voy a buscar. Creo que no te, creo que me han enviado. Pero ya se me tranquilo. ¿Qué vamos a hacer en el puente? No sé. Hay algo para todo. Sí, estoy toda la izquierda de cambio. Habrá lo de los conos. De aquí de China. O kebabs. O Es que estoy en el canal que no sé si está abierto. Pero es que vas a hacer sí. Esas hamburguesas. debe estar abierto. Me parece que bien Con la tita despierto. hemos comido un lomito. Y es esto que tenía todo, ¿no? Tenía tajitas. Es que es el de salir de esas hamburguesas. Son dos. ¿Qué no sé? Hoy día no es doble promoción. Bueno, es doble mañana. Igual las grandes, 4 bolivianos. Pero,